Bien, nos habíamos quedado en el video pasado en que por fin había encontrado el disco de Belfast. Como ya se los había dicho, cada disco que escuchaba hasta ahorita de Mago de Oz, a mí me gustaba. De hecho, ese disco yo no tenía idea que era un disco de covers, incluso tiene versiones de la banda en otros ritmos, por ejemplo, Hasta que tu muerte nos separe y la canción de Alma en versión orquestal, así como La Rosa de los Vientos en versión metal. Si bien para entonces la banda ya tenía algunos haters, yo creo que estos más que nada eran puristas de este género que no coincidían en el hecho de que el rock o el heavy metal tuviera canciones alegres, canciones digamos que acompañadas de flautas, de violines. Ese sonido de Mago de Oz no era realmente un sonido duro y potente, no era realmente el heavy metal al que la gente está acostumbrada a escuchar. Y es por eso que ya tenía algunos cuantos detractores que aún así, aunque estos eran lo más purista posibles, tampoco es que fueran fan de Mago de Oz. Para esa etapa, el odio que había hacia la banda no venía de sus propios seguidores. Poco tiempo después, no recuerdo cuánto, pero iba caminando por el mercado cuando de repente, oh Dios mío, no puede ser. Mi corazón se aceleró, de verdad sentí un shock, no creía lo que estaba viendo. De verdad sentía que en ese momento el mundo se me iba a acabar. Dios mío, no, no es cierto, Dios. Dime que no es cierto. Ahí en el puesto donde siempre compraba mis discos, se encontraba ante mis ojos el disco de José Andrea. ¿Sí? El disco del vocalista de Mago de Oz. Y es que al verlo así por primera vez, yo pensé que la banda se separaría. No era posible que su vocalista estuviera lanzando un disco en solitario. Y como se los estaba diciendo, yo no compraba discos originales, así que desconocía todo el contexto detrás de la producción de este disco. Por un tiempo me la pasé viviendo creyendo que tal vez sería la separación, hasta que más adelante anunciaron el disco que yo creo que ha sido el segundo disco mejor de su carrera, sin contar Finisterra. Y aunque es un disco que les causó polémica y algunos dijeron que su estilo cambió y bla bla bla, yo creo que es el segundo mejor de su carrera, y eso porque a mí mi favorito siempre será Finisterra. Pero llegó el momento de escuchar Gaia 2. Así es, la segunda parte de aquel Gaia que ya habíamos escuchado. Este disco venía envuelto de un sonido más heavy, más pesado, más potente. Realmente por primera vez sí se escuchaban como heavy metal. Y canciones como Diablo sin música cambiaban completamente el sentido que había tenido musicalmente Mago de Oz hasta el momento. No eran malas, eran buenísimas desde mi punto de vista. Todo el disco en general te hacía sentir una vibra distinta. Mago de Oz se había metido a un lugar, no vamos a decir prohibido, más bien era un lugar que nunca antes había tocado Mago de Oz. Esto les trajo muchos retractores y aquí empezaba un poquito este hate. De los que supuestamente decían que había cambiado, pero es que yo siento que realmente no es que hubiera cambiado la banda, más bien encontraron un sonido diferente, respetando su esencia. Y todo esto gracias a que este disco iba de la mano del productor Vic Simon, quien le dio este toque a la banda, o bueno, al menos así ellos lo declararon. Cabe resaltar que para este disco la banda se veía muy unida, es decir, singles como La Posada de los Muertos o Hoy Toca Ser Feliz eran singles donde realmente se veía una banda unida, donde se veía un grupo de amigos, donde te transmitían eso, una amistad, una hermandad que estaba ahí junta, que eran un grupo de amigos que estaban triunfando haciendo lo que les gustaba, música, y eso realmente se transmitía. Aparte que para esta gira habían traído una catedral enorme, gira que tristemente pues me perdí. Creo que ese era el momento más alto en el que pudo haber estado la banda. Y tristemente, como cuando dicen, cuando la llama arde más es porque está a punto de acabarse. Y probablemente así es que pasó, porque después de eso siguieron discos como
La ciudad de los árboles, un disco donde por primera vez yo que amaba todo lo que esta banda hacía, yo que cada que escuchaba un disco nuevo de la banda me gustaba de principio a fin, por primera vez sentía que La ciudad de los árboles era un disco un poco repetitivo. No voy a negar que sí me gustó, que sí, vaya, ese disco tenía algo que no sé cómo decirlo. Por primera vez era un disco el que no me identificaba tanto. Sí, la mayoría de sus canciones era obvio que me habían gustado, pero sí tenía algo que yo no sabía qué era. Le siguieron discos como Baracaldo, Madrid Las Ventas, que vaya, ya sabemos que, por ejemplo, Madrid Las Ventas no es un disco que ellos autorizaron lanzar, es un disco del cual aún nos deben incluso ese directo. Pero discos como estos fueron los que yo siento que empezaron a mostrarnos la decadencia que había dentro de la banda. Eran discos que se sentían bien, pero sin alma. Es que todos estos discos carecían de algo. Realmente a la hora de escucharlos eran buenos, eran las canciones de Mago, pero faltaba algo. No eran como Foltergate, ese discazo. Tampoco eran como A Costa da Rock. Estos discos les faltaba algo. Simplemente desde mi punto de vista eran discos sin alma, sin amor. Eran discos que se concibieron quizás solamente para cumplir con un contrato en una disquera. Pero bueno, después de tanto disco de este estilo, llegó por fin el anuncio de Gaia 3. Para ese entonces debo de comentarles que había un foro en internet que se llamaba Diabolus in México. Era un grupo de fans que ahí hacían varias pláticas, varios posts donde hablaban de temas relevantes o temas que tenían que ver con Mago de Oz. Recuerdo que ahí había un tipo que se hacía llamar el Merengues, un tipo que creo que era de los primeros fans, más bien de los primeros haters o troles que conocí, que le tiraban mucho a Mago de Oz. Él defendía mucho la época de Finisterra hacia atrás. Pero, a ver, como les digo, realmente yo creo que hasta este momento, sin contar sus recopilatorios y los últimos discos en vivo, Mago de Oz seguía haciendo algo diferente en cada disco, pero terminaba gustando. Y aunque La ciudad de los árboles, como les digo, fue el primer disco donde noté algo repetitivo, quizás en las letras, quizás en la música, tampoco era un disco malo. Aunque para la banda parecía que sí era un disco malo, porque muchas veces se excusaban en decir que cuando querían hacer algo relajado, para eso había discos como ese, La ciudad de los árboles o Belfast. Bueno, el chiste es que llegó el momento de que anunciaran Gaia 3. Y a ver, si en Gaia 1 ya habían empezado a tener retractores, porque supuestamente su sonido había bajado mucho. Y es que, por ejemplo, canciones como La Costa del Silencio fue un single, yo creo que, pues como todos los singles, algo comercial. Y tampoco es que sea comercial a propósito, realmente es que ese single tenía el estilo de Mago de Oz y tenía su esencia. Lo demás del disco yo no lo veo para nada comercial. De hecho hay canciones como Si te vas, que es incluso una canción más pop desde mi punto de vista que la misma Costa del Silencio. Gaia 2 de hecho fue un disco más heavy y yo creo que fue un disco que también tuvo ese tipo de singles. La Posada de los Muertos y Hoy Toca Ser Feliz eran videos que sonaban a cada rato aquí en México en Telehit. Pero bueno, cuando se anuncia Gaia 3, realmente es que yo tenía las expectativas muy altas. ¿Por qué? Porque ningún Gaia había decepcionado. Pero en esta ocasión creo que Gaia 3 fue un monstruo sin pies ni cabeza. Bueno, estoy exagerando en decir esto. Realmente Gaia 3 tiene canciones muy buenas y tiene canciones que pudieron haber sido buenas, pero que realmente como que hacían que el disco se sintiera raro. Como que no quedaban en un Gaia. Como que hacían que el disco se saliera del concepto que venían diciendo que eran los Gaia. Más tarde Chus dijo que Ilusia era el disco como tenía que haber sido Gaia 3. Qué bueno que no lo fue, pero todavía no llegamos a esa parte. Después de Gaia 3, no recuerdo en la línea temporal cómo fueron los hechos,
si primero se anunció Love Us o si primero se anunció lo más triste que ha anunciado Mago de Oz, la salida de José Andrea. Un fan como yo pensaba que a la salida de José Andrea, pues Mago de Oz ya había terminado. Mago de Oz cerraría y quizá más adelante, si en algún momento decidieran volver a juntarse, bueno, pues tendríamos de nuevo a Mago de Oz. Pero de momento era todo. Eso yo pensaba. Pero aquí es donde un fan como yo se decepciona de todo esto. Y a ver, la decepción no viene de que se saliera un cantante por ambición tal vez de querer hacerlo solo y querer comerse el escenario él solo y olvidarse de sus amigos. No, aquí viene porque para ese entonces yo ya tenía el concepto, ya tenía la idea más bien. No, yo ya sabía que las letras de la banda eran de Chus, que Chus se llevaba la mayoría de los créditos de la banda. El anuncio de la salida del vocalista realmente fue algo como que fue un golpe duro para todos los fans. Y a ver, aquí es muy importante poner atención. El señor de la mamada dijo en varias entrevistas que ellos no eran amigos y que esto era como un matrimonio donde dos personas ya no se entendían y era mejor separarse. No, es que nosotros también... A ver, esto es una decisión entre las dos partes. Él se quiere ir, nosotros queremos que se vaya. Es como un matrimonio, cuando ya se rompe es mejor que cada uno esté por su camino. Para todos aquellos que tacharon a todos los fans de la época de José como las viudas de José Andrea, déjenme decirles que según las mismas analogías que hace el señor Di Felatio, están mal. En vez de ser las viudas, más bien estos tipos son como los hijos que quedaron ahí abandonados después del primer matrimonio. Y para aclarar un poquito mejor, en ese momento el señor Chus hizo más el papel de la mujer, de la esposa, que el mismo José Andrea. Es decir, José Andrea se mostró bien, no dio declaraciones fuertes, no habló mal. Incluso en muchas entrevistas donde están los miembros haciendo la gira de despedida de José Andrea se veía de un modo, digamos que prudente. Cuando le preguntaban a él sobre sus proyectos, él decía que estaban hablando en ese momento de Mago de Oz, que ya habría tiempo para preguntarle a él. Andrea, como solista, ¿cuál va a ser tu proyecto? Vamos, primero, buenos días. Muchas gracias por estar todos aquí. Vamos a hacer una cosa muy clara. Esto es una rueda de prensa de Mago de Oz, de una espectacular gira que estamos haciendo, sobre todo para México, para la ciudad de... Cosa que cuando le preguntaban a José Andrea, la señorita Di Felatio se veía muy molesta. Y a ver, sí, Chus es la mujer. ¿Por qué? Porque se quedó con la casa, se quedó con el carro, se quedó con todo, de hecho. Pero aquí es donde un fan como yo empieza a sentir ese odio, pero no hacia un tipo, sino en ese momento fue hacia muchos tipos, porque no se suponía que Mago de Oz era una banda que le cantaba a la amistad, que te decía que tenías que valorar, querer a la gente que te rodea. ¿Qué acaso no escribiste tú en La Rosa de los Vientos que si siembras una amistad y la riegas con tu amor? ¿No escribiste tú todo eso? ¿Por qué en este momento traicionas a tu amigo? Le das la espalda. ¿Qué conflictos habían ocurrido para que eso terminara? Tus amigos nunca te abandonan. Bueno, eso es Ohana. No, tus amigos son amigos para siempre y por siempre. Amigos son amigos para siempre y por siempre las buenas. Pero carajo, Mago de Oz se trataba de eso, de la amistad. Sus canciones eran eso, amistad. Y ahora me dices que nunca fueron amigos. ¿Ahora dices eso? Hijo de puta. Pero si fueron tus propias palabras, cabrón. Y necesito a un gran amigo, una rompera, un marciano al que más le
tío que quiero con todo el alma y jamás me voy a olvidar de él. Quiero que deis un aplauso muy grande al mejor jodido cantante que ha dado este puto país. Un aplauso para José. ¡Tú lo dijiste! ¡Ahí está! Incluso el fucking disco de José Andrea se lo dedicaste, cabrón. Porque ahora andas hablando, abres el hocico y dices, no fuimos a... ¡Chingas a... Creo que es momento de que me calme. Y aquí podrían entender un poquito del hate que nace en este momento hacia Mago de Oz. Y es que, a ver, no solo es hacia él, porque en ese momento, perdón si me trabo, pero en ese momento, la banda constaba de José Andrea a la voz, el Texas en la batería, Carlos y Frank en la guitarra, y Mohamed en el violín. Eran 5 cabrones, 5. Y 4 de ustedes le dieron la espalda. 2 cabrones se pelearon, sí, pero 3, la mayoría, podía haber dicho, vamos a parar la banda, nadie va a cantar nada de la banda hasta que nos arreglemos, para evitar que algún oportunista como este, que también le estoy preparando su video, viva de la banda, así que vamos a pararlo. Vamos a dejar esto. La banda en este momento es una empresa y la empresa está sobre nuestros intereses. Sí saben el caso de Rammstein, ¿verdad? Porque creo que estos idiotas en Gaia 3 dijeron, queremos imitar un sonido como Rammstein. Bueno, también hubieras imitado el cómo llevar una banda como Rammstein. Pero no, su cerebro de estos imbéciles no les funcionó a los 5. Y olvidémonos de que les funcionara, de que la puta ambición del dinero les haya ganado a los cabrones. Tanto Frank y Carlos también recibieron más adelante su patada por el culo. ¿Y todo por qué? Por no haber apoyado a un amigo, por cantar cosas que no los representan a ustedes. A ver, no sé si están entendiendo. El hate desde mi parte hacia Mago de Oz en ese momento es porque todo lo que venías diciendo era una puta mentira. Todos. Bueno, en ese momento José Andrea se mostraba como que no, pero después se destapó. Pero todos ustedes son unos malditos mentirosos, pinches hipócritas. Están vendiendo algo que no los identifica. Eso es burlarse de la gente, eso es burlarse de sus fans. Porque hablas de una cosa, pero dices otra. Como les digo, en ese momento, los 5 tenían la misma autoridad sobre la banda. Todos pudieron haber votado y elegido lo mejor. Pero no, decidieron escuchar al pinche pelón ese y correr a su amigo. Estoy muy molesto para continuar este video, así que lo dejaremos hasta aquí de momento. Hablaremos de esto y de lo que siguió en la banda en el próximo video. No olviden dejarme sus comentarios y dejarme su opinión, suscribirse y nos vemos en el próximo video.